Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a trabajar hoy un tema alterno para comenzar la realización de actividades prácticas. Pero antes de comenzar a realizar las actividades prácticas propias de la asignatura, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el Cisco iOS o la arquitectura de equipos Cisco y el sistema operativo utilizado para la configuración de los equipos de red. Haremos un pequeño ejercicio de configuración basados en el simulador Cisco Packet Tracer que nos permita recordar los conceptos que vimos en fundamentos de redes, de cómo se le asigna una dirección IP, cómo se configura un enrutamiento básico en estos equipos. ¿Oyeron? Y pues a futuro comenzaremos a hacer ya los ejercicios prácticos asociados a cada uno de los conceptos que vamos a ir viendo de los diferentes protocolos en las diferentes capas dentro de la configuración de la red. ¿Oyeron? Cada vez iremos haciendo ejercicios un poco más complejos y obviamente pues ahí se evaluarán algunas actividades desde sobre esta plataforma. Bueno, ¿qué es Cisco primero que todo? ¿Sí? Cisco es el nombre de una empresa, Cisco Systems es el nombre completo, es una empresa internacional con sede en San José, en California, Estados Unidos, aunque tiene sedes en varias partes del mundo. Fue fundada en 1984 y se dedica a la fabricación de dispositivos de red, tanto de gama baja como de gama media, como de gama alta. Digamos que es la empresa líder actualmente, pues y por mucho tiempo ha sido la líder en lo que es la venta de equipos de red, de equipos de interconexión, lo que son equipos como switches, routers, firewalls incluso, equipos de capa 4, de capa 7, equipos de capa 3, de capa 2. Y digamos que ha sido la líder en estos desarrollos. En la parte de seguridad, pues tiene otros competidores mucho más fuertes y no ocupa el primer puesto, pero a nivel de equipos de interconexión, equipos de redes, tanto de redes cableadas como de redes Wi-Fi, pues prácticamente lidera el mercado. No son equipos económicos, hay diferentes líneas y obviamente pues la que se deba comprar pues dependerá de las características propias de la red a la que se va a la que se van a utilizar, en la que se van a utilizar estos equipos. Digamos que las empresas grandes pues deben utilizar la línea fuerte de ellos, la línea de switches, routers y equipos de alta gama, de las líneas ya sean Nexus, Catalyst, por ejemplo, en switches, para poder dar todas las características de rendimiento que la red necesita. Ya en empresas más pequeñas, pues ya existen los equipos de gama media, lo que son equipos para pymes, para pequeñas y medianas empresas, e incluso tienen una línea para equipos del hogar, que obviamente incluyen equipos de marcas reconocidas también, como Linksys, que pertenece a Cisco, que es muy utilizado también en lo que es equipos de enrutamiento y equipos de Wi-Fi, routers Wi-Fi en el hogar normalmente. Aunque también se le ha visto en empresas, aunque estos equipos no son ideales para el funcionamiento dentro de empresas y solo se utilizarían en caso ya de que se le quiera brindar servicios a un grupo muy pequeño de personas, de usuarios, y no se requiera un equipo o la adquisición de un equipo de alta gama. Particularmente porque no hay otra manera de llevar una señal Wi-Fi a esa zona por alguna razón particular y la cantidad de usuarios que va a soportar el sistema no justifica la inversión de un equipo costoso, que ¿cómo es que se llama? Que va a ser subutilizado en esa arquitectura. Entonces ahí sí se justifica utilizar una línea Linksys o una línea de estas de la línea económica. ¿Qué es Cisco iOS? Más que todo. iOS es Internet Working Operating System, sistema operativo de interredes. Es un software que es utilizado por la gran mayoría de routers y switches de la familia Cisco, ¿no? ¿Por qué la gran mayoría? Porque hay unos que utilizan otros sistemas, ya los más económicos, pues utilizan un sistema mucho más simple, muchas veces con no todas las funcionalidades que se incluyen en este software, en este sistema operativo.
La última versión estable es la 15.8, pues bueno, en el momento que se hizo la presentación hace algunos meses, y que incluye un conjunto de paquetes de funciones de enrutamiento, conmutación, trabajo de internet y de telecomunicaciones. O sea, un conjunto de comandos que nos van a permitir configurar diferentes características de comunicaciones en red basados en diferentes capas del modelo OSI. Y digamos que ahí, aparte de que incluyen los conjuntos de paquetes básicos, también incluirán algunos paquetes especiales adicionales según el tipo de licenciamiento que tú adquieras o digamos que los paquetes adicionales que incluyas en tu contrato. ¿Oyeron? Esa es una particularidad con estos ambientes, y es que ellos, digamos que tienen diferentes tipos de contrataciones, diferentes tipos de IOs que tú puedes implementar, o más bien diferentes tipos de paquetes que les puedes agregar a esos IOs, módulos adicionales de seguridad, módulos adicionales para enrutamiento avanzado o módulos para enrutamiento externo, no sé, ya diferentes tipos de funciones adicionales que toca pagar por aparte, ¿oyeron? Entonces ahí sí ya pues toca comprar la versión de iOS y montársela al equipo para que tenga esas funcionalidades especiales que no vienen en la versión básica del sistema, que es con la que vienen estos equipos. Tengamos claro algo, estos equipos, los de gama alta, por lo menos no son baratos, como ya les dije. Algunos pasan más de los 700, 800, hasta más de $1000 incluso. Muchos de ellos pasan más de los $1000, siendo un costo bastante económico para sus equipos. Y algunos pueden llegar hasta los $10,000 o más. Obviamente equipos de alta gama. Entonces, ¿cuál equipo debes comprar? Pues ya dependerá de las características propias de tu red. Cada partner o cada, digamos que, posible vendedor de esta familia, que hay muchísimas, casi todas las empresas de redes venden equipos Cisco, pues te deberán hacer un estudio para determinar cuál es el equipo que te sirve para tus necesidades. Entonces, este iOS no es más que el software que vamos a utilizar para configurar los equipos, que viene obviamente instalado dentro de los equipos de red. El iOS Client, ¿sí? La Command Line Interface o la interfaz de línea de comandos del iOS no es más que la pantalla para configurar el sistema que se basa en una línea de comandos donde tú escribes palabras para configurar los diferentes sistemas, así como las líneas de comandos de los sistemas operativos Windows, de los sistemas operativos Linux, de los sistemas operativos Mac en general, etc. Entonces, lo que toca en este caso es saber cuáles son los comandos a configurar, y obviamente todo esto viene en los manuales. Esto es común a todos estos equipos de alta gama, debido al hecho de que tienen muchas particularidades. A veces es muy poco práctico el utilizar una interfaz gráfica, aunque todos la tienen. Tienen una interfaz gráfica que es administrable bajo protocolo HTTP o HTTPS, pero muchas de las cosas no se podrán configurar. Algunas de las particularidades de pronto no se pueden configurar por ahí, sobre todo las más especiales, y tocará hacerlo desde la línea de comandos. De todas formas, la línea de comandos es mucho más segura que la interfaz web, y adicional a esto, pues es mucho más rápida y te permitirá automatizar y volcar de manera rápida scripts que te incluyan configuraciones ya probadas y ya, digamos que, pues redactadas aparte en un blog de notas, en un archivo de texto cualquiera. Entonces, la interfaz de línea de comandos dispone de un conjunto de modos, ¿verdad? Modos en los que se puede trabajar y de los cuales tendremos que ir pasando del uno al otro, ¿sí? Existe lo que es el nivel de privilegios de usuario, que es el que se carga cuando uno inicia. Cuando nosotros iniciamos, pues comenzamos con un usuario convencional, un usuario sencillo que no puede hacer prácticamente nada en cuanto a procesos de configuración, y deberemos pasarnos a un usuario privilegiado, que sería como el usuario administrador de los sistemas operativos, y que obviamente pues él sí podrá ejecutar las tareas de configuración. Y estas tareas de configuración pueden definir diferentes modos de configuración, ya sea modos de configuración global, modos de configuración específico de interfaz, de enrutamiento, en fin, pues
diferentes modos para trabajar y de los cuales yo deberé estar pendiente para saber en qué momento, en qué punto me encuentro y qué podré realizar dentro de los comandos del sistema operativo. Entonces, a través de la interfaz de línea de comandos, yo puedo verificar qué comandos puedo utilizar con la ayuda y también puedo, según las configuraciones de usuarios, yo puedo definir qué comandos pueden ejecutar cada usuario según el nivel de privilegios que estos tengan. Estos niveles de privilegios se manejan con valores numéricos, ¿oyeron? Que van del 0 al 15. Entonces, antes de hablar del sistema, vamos a hablar del hardware como tal, para que podamos entender sobre todo lo que es el proceso de guardar las configuraciones en estos sistemas. A diferencia de los equipos de red convencionales, los computadores PC, nuestros portátiles, nuestros computadores de oficina, estos equipos se basan en una arquitectura conocida como arquitectura de von Neumann, que se caracteriza por tener una sola memoria para todo el proceso, todos los procesos del sistema. O sea que en esa misma memoria se almacenan los datos y se almacena el sistema. Ojo, cuando hablamos de memoria no me refiero exclusivamente a memoria RAM y memoria ROM. Me refiero a todos los dispositivos que almacenen información. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo disco duro está instalado el sistema operativo y están instalados los archivos del usuario. Eso significa que los datos y el sistema se encuentran juntos en una sola memoria. Pero en la arquitectura de Harvard, que es la que utilizan estos equipos de comunicaciones, hay dos memorias para trabajar, ¿sí? Una memoria que va a ser para almacenar el sistema y otra memoria que va a ser para el manejo de las configuraciones, que en este caso vienen a ser los datos. Entonces, en este manejo que vamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta cuando utilicemos el comando de guardado, que es un comando de copiado, vamos a darnos cuenta que vamos a pasar de una configuración, de un espacio de configuración a otro espacio de configuración. Eso implica que vamos a pasar de una memoria, que en este caso es la memoria RAM del sistema, y lo vamos a pasar a una memoria que es la memoria de almacenamiento. Pero en esa memoria de almacenamiento no estará el sistema operativo. ¿Oyeron? El sistema operativo se va a guardar o se guarda en una memoria flash que viene integrado o viene interna en el equipo, y la configuración se guarda en otra memoria distinta, que es una memoria conocida como la NVRAM o la RAM no volátil. Una memoria de almacenamiento de tipo acceso aleatorio que no pierde su información cuando el equipo es apagado. ¿Oyeron? Al igual que en los computadores convencionales, estos sistemas también tienen su memoria RAM como memoria de trabajo, que es donde se carga todo lo que esté ejecutando el sistema, y que al igual que en los sistemas de cómputo que nosotros conocemos, pues se perderá su información cuando se apague el equipo. Eso implicará, señores, que si no ejecuto un traslado de la memoria RAM a la NVRAM o a la RAM no volátil, pues se perderá la información. Es como no haber guardado el archivo en Word que estoy trabajando y que se apagó la máquina. Entonces, esta es una arquitectura genérica de estos sistemas. Obviamente, pues ya cada particularidad del equipo incluirá algunos elementos adicionales, pero estos son los básicos a nivel de lo que tiene que ver con la estructura común de todos estos equipos. Tenemos, pues, obviamente, pues su fuente de alimentación. Tenemos esos espacios debajo que dicen blindaje para tarjetas WIC. Las WIC son las One Interface Cards o tarjetas de red adicionales que se le pueden integrar a equipos, sobre todo modulares, casi siempre de enrutamiento, que son tarjetas de tecnología para conexiones a redes WAN por lo general. Tenemos la RAM no volátil o la NVRAM, que es donde se guardan las configuraciones de la máquina. Tenemos la CPU, ahí se encuentra, obviamente pues tiene su unidad central de procesos. Entre más robusto el equipo, más grande la NVRAM y más grande la RAM como tal y más grande la CPU, o sea, mayor potencia de CPU. Tenemos los módulos de integración ya particulares específicos de cada línea, de cada máquina para la integración de los diferentes equipos y el apoyo al procesador en su trabajo. Y lo que es la RAM dinámica sincronizada, que es la memoria RAM que se utiliza para
la carga de los procesos que estén corriendo dentro del sistema. Esta es la misma arquitectura, pero ya, digamos que a través de un diagrama de bloques, ¿sí? Aquí se observa una tarjeta flash, ya sea de 32, 64 o 128 megabytes, que viene a ser la que va a almacenar el sistema operativo. Tenemos una tarjeta de memoria, una compact flash, que puede ser una tarjeta que se le puede quitar y poner para adicionar la información, para trasladar información de un lado a otro. Incluso también va a tener puertos USB para yo poder volcarle archivos e incluso volcarle nuevas versiones de iOS al sistema. Y tiene también su memoria ROM para el arranque, así como en un computador convencional, su memoria NVRAM y su memoria de almacenamiento normal, la RAM dinámica, que viene a ser por lo menos de 128 megas según el diagrama y que puede ser extendible a 348 megabytes. Este es un router, ¿cierto? Normalmente la diferencia de un router y un switch es la capa en la que trabajan, y físicamente pues los switches tienen una mayor densidad de puertos, o sea, tienen muchísimos más puertos y normalmente se usan para redes, para conectar equipos en una red LAN, mientras que los routers se usan para conectar diferentes subredes, sobre todo por ejemplo para salidas a internet. ¿Qué podemos encontrar en muchos de estos routers? Pues tenemos las ranuras que vemos ahí, las ranuras para tarjetas WIC, que es las One Interface Card. Esos módulos se destapan y se introduce la tarjeta WIC dentro del equipo. Tenemos unos módulos para ranuras Compact Flash para agregarle cierta capacidad de almacenamiento superior a las máquinas. Pero lo que me interesa más que todo son los puertos que se encuentran del lado derecho, donde podemos encontrar unos puertos resaltados en amarillo, aquí en la parte de este lado de acá o de acá, que son las interfaces Ethernet que vamos a encontrar en nuestro equipo, en nuestro router. O sea, las interfaces que van a permitir conectar a la red de datos. Cada interfaz dentro de un router se deberá configurar en una red diferente, ¿verdad? De tal manera que aquí este router podrá conectar a dos redes distintas. Una que puede ser la red LAN de la empresa y otra que puede ser el Internet. ¿Listo? Tenemos también este puerto que está resaltado en azul claro o cian, ya sea este o este, es básicamente el mismo puerto, solamente con dos modos de conexión. Una en modo mini USB y otra con un puerto RJ45. Eso se conoce como el puerto de consola y hace referencia a un puerto que se utiliza para conectarte directamente, ya no a través de la red, sino en una conexión punto a punto entre tu computadora y el equipo, para lograr una conexión directa y poder realizar los procesos de configuración sobre la máquina sin tener que conectarnos a través de la red. Esta conexión no es TCP/IP, o sea, no es una conexión en donde tú vas a necesitar una dirección IP ni nada por el estilo. Esta es una conexión punto a punto donde necesitarás un equipo de software de conexión a terminal que establecerá una comunicación serial a través de un cable especial conocido como un cable de consola, que por lo general es diferente para cada fabricante. O sea, Cisco tiene su cable de consola, Alcatel tiene su cable de consola o su equipo de consola, ¿sí? Hewlett Packard también específicamente, aunque algunos de estos cables son compatibles. Por ejemplo, creo que los equipos Hewlett Packard soportan puertos de consola de Cisco, cables de consola de Cisco también. O puedes conectarte por el cable especial de consola o por un cable USB normal. ¿Por qué? Porque los cables de consola de estos equipos, de los puertos RJ45, normalmente en el otro extremo tienen un puerto RS232, una interfaz RS232 que es un puerto de tipo DB9. O sea, un puerto que utilizaban los ratones de antes, ¿oyeron? Y no los equipos actuales. Por lo cual se deberá manipular ¿cómo es que se llama? Una conversión. Si no tenemos el puerto DB9, pues deberemos hacer una conversión de RS232 o DB9 a
interfaz USB, cosa que no se deberá hacer si tenemos el puerto USB definido. ¿Oyeron? Ahorita después del receso les voy a mostrar un equipo de estos y les voy a mostrar cómo se haría la conexión directa del puerto de consola hacia la interfaz del computador. ¿Oyeron? Y tenemos una interfaz arriba del puerto de consola. Esta no es la posición obligada de los puertos, ellos pueden estar en diferentes órdenes según los equipos de red. Pero aquí en este que está marcado en negro que dice AUX, es un puerto auxiliar para una conexión remota que utilice tecnología PPP, o sea, tecnología de conexión punto a punto, por ejemplo, la que se utiliza a través de un módem, a través de una conexión telefónica. Entonces, estas dos son para procesos de configuración de la máquina y estos son para el acceso a la red. Aunque desde los puertos de acceso a la red también se puede acceder a la configuración del equipo si se habilita un servicio como el SSH, por ejemplo, o el Telnet, aunque el Telnet no es recomendado para la gestión remota de estas máquinas. Y adicional también tienen aquí sus respectivos puertos USB para la colocación de memorias o de dispositivos de tipo USB de almacenamiento, ya sea para volcarle algo al equipo o para extraer algo del equipo en una memoria y llevárselo, por ejemplo, un backup. Aunque el backup se puede sacar a través de la red también. Los iOS, ya los sistemas operativos de estos equipos, pues tienen diferentes modos de ejecución, como les había comentado al inicio. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando nosotros ingresamos al sistema de manera convencional, ingresamos en un modo conocido como User Exit o ejecución de usuario. Es un modo muy básico que no puede hacer casi nada, casi todo lo que puede hacer es mostrar, digamos que configuraciones, pero muy sencillas, muy básicas, nada complejo dentro del sistema, porque este es el modo del usuario que no debería estar siendo utilizado para mostrar información compleja, confidencial del sistema, ni para ejecutar procesos que puedan afectar el funcionamiento del router o del switch. Y puede hacer, por ejemplo, comandos como ping, puede hacer algunos comandos show de visualización, puede ejecutar el comando enable, que es el que le permitirá pasar del modo de usuario convencional al modo privilegiado, o sea, de usuario administrador. El modo de usuario convencional se reconoce porque tiene el nombre de la máquina y un signo mayor que, indicando que es un usuario sencillo, un usuario limitado, digámoslo así como lo llamaría Windows. Y el usuario administrador o el usuario privilegiado, que es como se le llama en este sistema, se reconoce porque el prompt tiene el nombre de la máquina y un signo de numeral, así como el usuario root de las plataformas Linux. Obviamente el usuario privilegiado puede hacer sí muchas cosas, ya él sí puede hacer todos los procesos completos del sistema, aunque se pueden generar usuarios que tengan permiso de ciertos procesos de configuración y no de otros. Y también de que tengan ciertos permisos de visualización. Digamos que pues a este nivel en el que vamos a trabajar en este curso, no vamos a manejar esos usuarios, esos conceptos de configuración avanzada, sobre todo que son orientados a temas de ciberseguridad, porque se van a tocar en el curso o en la asignatura de seguridad informática. Entonces tenemos acá que este usuario privilegiado puede ejecutar procesos de configuración con el comando configure, por lo general configure terminal, ¿sí? También he escrito conft y ahora vamos a ver por qué se puede escribir de esa manera. Del comando de configuración global que se identifica porque aparece la palabra config entre paréntesis dentro del prompt, podemos pasar a otros modos de configuración específicos. ¿Listo? Esa configuración global incluirá algunos comandos que se pueden utilizar para configurar de manera global todo el sistema completo, como por ejemplo el nombre de la máquina, las contraseñas de acceso a los modos de administrador de usuario privilegiado a través del comando enable y lo que son configuraciones asociadas a tablas de enrutamiento y cosas por el estilo. Luego pasamos a los modos de configuración específicos, que son varios. Aquí tengo solamente 3 mostrados, pero digamos que
Entonces son los procesos de los comandos de configuración de interfaz que se activan cuando se selecciona una interfaz. Es la misma lógica que se aplica en el manejo de un sistema operativo normal. Si usted va a configurar una tarjeta de red en Windows, pues primero tiene que escoger la tarjeta de red. ¿Cómo? De la lista de tarjetas usted escoge y hace clic derecho sobre ella, ya la escogió. Lo mismo acá. Acá se escoge con el comando interface. Ya sea una interfaz física o una interfaz lógica, ¿oyeron? Porque pueden haber interfaces que existen físicamente o pueden existir interfaces que se crearon sobre el sistema operativo y que se asocian a alguna interfaz física, por ejemplo, si es posible, si es necesario, si no, no. Pero se manejan como una interfaz virtual lógica dentro del sistema. Por ejemplo, una interfaz VLAN que vamos a crear más adelante. El comando de configuración del motor de enrutamiento que se activa cuando queremos ejecutar o configurar, perdón, un protocolo de enrutamiento. Se identifica porque tiene la palabra config router. El anterior, perdón, no se los expliqué. La configuración de los comandos de interfaz o de la configuración de interfaz se reconoce porque aparece la palabra config if. Obviamente ese if es de interface. Y la otra opción que tenemos acá, por ejemplo, es la de configuración de línea en este caso. De línea quiere decir las diferentes líneas de acceso que vamos a tener hacia el sistema. Entonces, se identifica porque aparece la palabra config line, ¿sí? Ya sea, si vamos a hacer una configuración de la consola, de la línea de consola, pues decimos line console y se observa config line. Si vamos a hacer una conexión remota, decimos line BTY y se observa también config line específicamente. Entonces yo debo estar pendiente, señores, de qué es lo que me está diciendo el prompt, porque el prompt o el indicador del sistema es el que me va a decir en qué modo estoy y qué comandos podré ejecutar. ¿Oyeron? Entonces, si estoy en el modo de configuración de interfaz, no puedo ejecutar comandos de configuración de router, ¿sí? No puedo ejecutar comandos como version, como autosummary, como network, por ejemplo, porque no estoy en el modo correcto. Deberé pasarme a ese modo. Pasarse de un modo a otro, pues puede ser simplemente escribir el nombre del modo al que te quieres pasar, sin importar dónde estés, o saliéndote con el comando exit y luego ingresando al modo correcto. Entonces podemos ir con exit, nos podemos ir devolviendo a los modos anteriores. Como ya les había dicho, ¿cómo identificamos un modo exit de usuario? Sencillo, pues aparece el nombre de la máquina y un signo mayor que. Esa es la forma sencilla de identificar esto. Y el modo privilegiado se identifica por el signo de numeral. Obviamente, pues ya este es un sistema mucho más completo, el que te va a permitir hacer de todo en el sistema. Y cómo nos pasamos de un usuario a otro, o perdón, de un modo a otro. Ya habría que definir el comando. Más adelante vamos a verlo. Ahora vamos a explicar un poco el modo privilegiado. Como ya habíamos dicho, el modo privilegiado nos puede pasar o nos permite pasar del modo de configuración global y luego al modo de configuración de la interfaz específica, como mostraba pues el diagrama inicial. Y ya sabemos que se identifican por la definición entre paréntesis del modo o del submodo de modo privilegiado en el que nos encontremos. Para cambiarnos de un modo a otro, debemos utilizar un comando que es el comando enable o el comando disable, pero para cambiarnos de modo usuario a modo privilegiado. Si estamos en modo usuario y nos vamos a pasar a modo privilegiado, pues debemos escribir el comando enable. Es probable, si tenemos unas muy buenas políticas de seguridad dentro del sistema, que ese paso de usuario convencional a usuario privilegiado requiera de una contraseña. Pero esto tiene que ser configurado. Y si estoy en modo privilegiado y quiero pasarme al modo de usuario normal nuevamente, puedo usar el comando disable. En el EVA, y ahorita lo vamos a mirar también, van a tener compartido o tienen compartidos, tengo que activárselos, un documento con la explicación de estos comandos, ¿oyeron? Por ahora simplemente estamos definiendo los modos de trabajo de estos equipos.
y cómo hacer uso del iOS para trabajarlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es la estructura de los comandos, en este caso, de la Command Line Interface? Ojo, la estructura genérica por lo general. Tenemos esa petición de entrada que viene a ser el prompt, ¿sí? Como tal, cuál es el prompt que está utilizando en el sistema. Según el prompt, pues así se verá lo que se puede ejecutar o lo que no se puede ejecutar. Luego vendría el comando. Algo adicional, perdón. El prompt ya viene escrito, no lo tengo por qué poner yo. Ya él está puesto en el sistema. Yo comienzo a escribir desde el comando hacia la derecha. Tenemos el comando, que viene a ser el comando que voy a ejecutar, un espacio de separación y un conjunto, una o varias palabras o valores o expresiones para ese comando en particular. Hay comandos como enable que no requieren de ninguna palabra o argumento, así que no solamente se escribe el comando. Y estos argumentos pueden ser una, dos, tres, cuatro, varias palabras, ¿oyeron? Según el comando que estemos configurando. Siempre tendremos que tener en cuenta que cada uno deberá separarse por un espacio. Tenemos, por ejemplo, pin, espacio y la dirección IP como forma de utilizar el comando pin. O show, espacio, IP protocols, que sería el argumento en este caso. IP protocols es el argumento y el comando es show. En este caso, pues el argumento tiene dos palabras. Yo puedo hacer uso de la ayuda del sistema en caso de que no me acuerde de un comando. La ayuda se activa con el signo de interrogación. Si no escribes nada, sino solo el signo de interrogación, el sistema te lista todos los comandos de ese modo en el que te encuentres. Pero si quieres, por ejemplo, ver cómo coloca la presentación, solamente los comandos que empiecen por CL, yo pongo CL interrogación, porque solamente me acuerdo de que sé que empieza con CL. Y él me dirá, entonces, por ejemplo, en el diagrama me dice que existen los comandos clear y clock. Ya yo definiré cuál de los dos es el que quería, o si no era ninguno de esos. Si yo voy a configurar clock y yo sé que el proceso de configuración del reloj es con clock set, pero no sé qué viene después, entonces separo por un espacio, porque si lo dejo pegado a la palabra set, él pensará que estoy tratando de averiguar qué va después de la SET, si viene algunas letras más en esa palabra, pero si lo separo es porque ya sabe que vienen algunos argumentos adicionales. Y le doy una interrogación y él me dice, bueno, lo que deberías poner aquí es la hora actual en formato HH:/MM:SS, o sea, hora, minuto, segundo. Entonces tú lo colocas 19:50:00, espacio de interrogación. Te dice, bueno, aquí vienen más argumentos. Dice, puedes definir el día del mes y el mes. O sea, ya sea que definas el día o el mes. ¿Sabes? Puedes escoger uno de los dos. Entonces puedes escoger un número, ese es mayor que menor, que indica un rango del 1 al 31, y el mes pues es el mes del año. Y obviamente si tú pones el día y el mes, así como pusieron ahí 25 de junio y pones una interrogación, lo más probable es que él te diga falta el año. Y listo, ya está el comando así, ya completo. Si tú después de poner todo el comando completo pones un signo de interrogación y te aparecen las siglas CR, ¿sí?, entre corchetes, entre mayor que y menor que, ese CR indica que ya toca presionar la tecla Enter porque no hay más nada que puedas escribir en ese comando. ¿Vieron? Entonces, eso es algo que tienen que tener claro. Ya si les aparece el CR es la tecla Enter, ¿sí? El retorno de carro. Errores a la hora de escribir un comando, por ejemplo. Que escriba un comando incompleto. Entonces, por ejemplo, clock set y le doy enter. Y él me dice incomplete command. O sea, ya yo sé que el comando no lo escribí completamente. O si me dice, lo escribí de la otra forma, si me sigue diciendo incomplete command, el comando está incompleto, le faltan parámetros. ¿Ya? Si no escribo bien un comando, porque en Cisco tengo la posibilidad, señores, de llamar a un comando con solamente escribir las suficientes letras para que se identifique de manera única ese comando,
Como por ejemplo, si a ustedes les dijeron que para configurar los routers, los switches, hay que escribir conf espacio T, es porque eso es la abreviatura del comando configure terminal. Pero al tú poner las palabras conf, C-O-N-F, ya te aseguras de que solamente estás hablando del comando configure. Y luego con la T, como configure, solamente tiene una opción con T que es terminal, pues ya automáticamente estás aceptando ese comando como tal. Pero ¿qué pasa si no escribes las suficientes letras? Por ejemplo, pones C-O-N, te faltó la F. Puede que estés queriendo decir console o puede que estés queriendo decir configure, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el sistema te va a decir ambiguous command o comando ambiguo. Quiere decir, no tengo la suficiente cantidad de letras para identificar específicamente el comando que me estás pidiendo. ¿Qué tienes que hacer? Pues colocar las letras que hacen falta y si no sabes, pues poner el signo de interrogación pegado a las letras que has puesto para que el sistema te diga cuántos comandos hay que inicien con esas letras, ¿verdad? Ahora, otra opción, por ejemplo, que estés escribiendo los argumentos del comando y resulta que escribiste mal un argumento. ¿Sí? Ahí pusieron, por ejemplo, 25 espacio 6 y entonces dice aquí invalid input detected at y ahí te está poniendo en la flechita o el simbolito que te está indicando dónde tienes el error. ¿Sí? Entonces aquí se está observando que el error está aquí, en este punto de acá. De aquí para adelante está el error. ¿Sí? Entonces dice aquí, entrada inválida detectada en el punto marcado aquí. Este. ¿Sí? Entonces ya me toca analizar y verificar a ver qué fue lo que me equivoqué, en qué fue que me equivoqué ahí. Ya sea que me toque poner un signo de interrogación para ver cuál es la ayuda y que me diga, no, que ahí no va un número, sino que va una palabra. ¿Sí? Ah, no, ahí va el nombre del mes. Ah, listo, entonces pues, tenía que poner el nombre del mes. A veces, ahora que me acordé de esto, a veces aparece la palabra word, W-O-R-D, o sea, palabra. Quiere decir que deberás poner un nombre. Deberás inventarte una palabra que vaya ahí que se asocia a un nombre que estás definiendo. ¿Ya? Eso. Para que le tengan en cuenta, no es escribir la palabra Word, sino escribir un nombre de algo. ¿Cuál nombre? Pues el que tú hayas definido para ese sistema, para ese proceso. Un comando que es muy utilizado en estos ambientes para verificar que todo haya quedado de la forma correcta o por lo menos que la información se está visualizando correctamente es el comando show. El comando show obviamente traduce mostrar, ¿no? Entonces tenemos diferentes modos o diferentes, digamos que argumentos para el comando show. Teniendo en cuenta los diferentes elementos que forman parte del iOS como tal o del equipo de red como tal, tenemos show version que nos muestra, por ejemplo, la versión. Se ejecuta sobre el sistema operativo que estemos utilizando. ¿Sí? Show flash es muéstrame el contenido de la memoria flash. ¿Sí? Show interface, muéstrame todas las configuraciones de las interfaces de red que tengas configuradas. ¿Ya? Show process, muéstrame o show CDP neighbors, pues ya hace referencia a los programas que están corriendo. Show CDP neighbors es muéstrame los vecinos que estén utilizando el protocolo CDP. Show running config me muestra toda la configuración que está activa, o sea, la que está corriendo en el sistema, que está almacenada en la memoria RAM. ¿Sí? Miren que ahí tenemos los tres bloques, la memoria RAM, la memoria NVRAM y la memoria flash, junto con ya las interfaces específicas de conexión que tenga el equipo. Si ejecuto por lo menos show ARP, show MAC address table, show VLAN, todos los comandos show asociados a configuraciones que no sean de interfaz, por ejemplo, pues normalmente se guardan en esas tablas especiales o buffers de almacenamiento que tenga el sistema. Show running config entonces muestra la configuración en memoria y show startup config ya me muestra la información que está almacenada para el inicio del sistema, o sea, en la NVRAM, la memoria no volátil.
Entonces, hay diferentes tipos de comandos show. Poco a poco iremos viéndolos. Y algunos son, siempre que vean en el comando show la palabra brief es que te lo muestra en modo resumen. ¿Sí? O sea, lo más simple posible. Solo la información relevante. Muy bien, y esta es la bibliografía de donde se sacó el material de la clase. Entonces, eso era lo referente a lo que son los comandos a la estructura, perdón, del Cisco IOS. En este documento que está aquí, señores, encontraremos los comandos ya un poco más explicados y digamos que con las diferentes formas en las que se pueden utilizar. Aquí tenemos el mismo diagrama que teníamos en la presentación pasada y los diferentes modos de trabajo. Entonces, aquí está el uso, por ejemplo, del comando ping, el uso del comando enable para habilitar o deshabilitar. Podemos usar el comando logout para cerrar sesión. En este caso, pues salirnos de la conexión a nuestro equipo y que se requiera nuevamente colocar los usuarios y contraseñas de inicio. Los respectivos comandos show que les estaba mostrando. Aquí se está utilizando el show IP interface brief. Recuerden que les dije que la palabra brief siempre hacía referencia a resumen. ¿Oyeron? Y nos muestra en este caso la configuración IP de las interfaces. El comando para modo privilegiado, el comando de configuración de terminal, el comando copy. Miren, este es el proceso de guardado. Copy running config espacio startup config. O sea, pásame de la memoria que está corriendo a la memoria que almacena el inicio. Pásamelo de la memoria RAM a la NVRAM. ¿Listo? Me da la posibilidad de ponerle un nombre, pero normalmente la gente no tiene que ponerle nombre tampoco. El comando write hace lo mismo. ¿Ya? Entonces tengo esas dos opciones. Aquí están diferentes opciones del comando show, el comando hostname, y aquí está el proceso de configuración de una interfaz. ¿Oyeron? Entonces, este documento les va a servir como base para el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a configurar un equipo de red, ¿sí? No este, sino otro que tengo ya definido en una presentación aparte. Pero también tendrán este para que lo puedan practicar. Y aquí habla de configuraciones de enrutamiento dinámico, que probablemente si nos alcanza el tiempo, pues lo hacemos también en la configuración que vamos a trabajar hoy. Entonces, este documento, señores, lo tienen también en el EVA y les va a servir como parte de este proceso, de esta explicación de lo que vamos a hacer hoy. Y después, entonces, vamos a trabajar ahora sí ya lo que es el proceso de configuración del equipo. Bueno, este es el router, señores. Es el mismo modelo que teníamos en la diapositiva. Aquí observamos los diferentes puertos que hacen parte de las conexiones que explicamos en la presentación. Aquí están las bahías WIC para la ampliación de la funcionalidad del equipo. Estos dos puertos amarillos, como ya hemos dicho, son los dos puertos de conexión a la red LAN. Son puertos tipo Gigabit Ethernet, identificados con los nombres Gigabit Ethernet 00, este de aquí, y Gigabit Ethernet 01, el de acá. Es la forma como se identifican los puertos en la familia Cisco. El puerto que me interesa en estos momentos es el puerto que está aquí, identificado con este color y que dice console. Este puerto es el puerto que me va a servir para hacer la configuración inicial del equipo. ¿Sí? La configuración a través del puerto de consola. Para eso se necesita un cable especial. Este cable que tenemos aquí es el cable de consola. Este cable tiene dos puertos distintos para la conexión. Este puerto, que es la interfaz RS232, la interfaz DB9, tiene 9 pines de conexión y es la que utilizaban los ratones de antes. Este otro extremo es una interfaz RJ45 que va al puerto específicamente de consola. Listo. El problema es que este puerto, señores, no es común ahora en los ratones, ya no viene en los computadores, ya no es común que vengan estos puertos configurados. Para eso entonces tenemos que o compramos el puerto o conseguimos este adaptador que tenemos acá, que es un adaptador
para convertir de interfaz RS232 a interfaz USB y poder conectarlo al puerto USB de la computadora. Si nos damos cuenta, en este extremo, el puerto es tipo macho, así que encaja perfectamente acá. Simplemente conectamos los puertos, los dos extremos del cable de consola, ya lo tenemos listo y ahora debemos irnos y conectar el otro extremo al puerto USB, ¿sí?, de la computadora. Ahí vamos a observar que se habilita, si miramos el administrador de dispositivos, ahorita les muestro cómo se habilita, y vamos a ver que apareció un puerto de comunicaciones nuevo en la sección de puertos COM y puertos LPT. Ese es el puerto que vamos a utilizar para conectar nuestro sistema. Entonces vamos a mostrarles esta interfaz en la computadora. ¿Cómo se habilita el puerto o la interfaz para ver el puerto al que se asoció esta conexión? Sencillo. En el panel de control, en la configuración del sistema, yo voy a encontrar una opción que dice administrador de dispositivos. Esta es la opción que me va a permitir visualizar los diferentes dispositivos físicos que podemos encontrar en nuestra computadora. Vamos a hacer clic aquí y nos pasamos al administrador de dispositivos. En estos momentos, aquí, viendo el administrador de dispositivos, encontramos los diferentes dispositivos físicos asociados a nuestra computadora. El que nos interesa son estos, puertos COM y LPT. Aquí encontramos el USB Serial Port, que se está identificando como puerto COM3. Este es el número del puerto lógico al que se está asociando esa conexión física. Eso debo tenerlo pendiente cuando vaya a realizar la conexión con el equipo. Si yo desconecto el cable USB, voy a desconectarlo un momento, voy a verificar que el puerto COM desaparece. Ya no aparece puerto COM y LPT porque no hay un puerto asociado a esto. Vuelvo a conectar y ahí aparece el puerto. ¿Listo? Puerto COM3. Ese puerto obviamente tuvo que ser instalado. Ese cable viene con un instalador o me toca buscarlo en internet. Aunque ya el Windows viene con muchos drivers de este tipo. Así que probablemente pues, se puede instalar de manera automática. Pero si no, me toca usar el CD o el driver para instalar el cable. Para que ese cable sea reconocido. Ahora, para conectarnos a este sistema debemos utilizar una herramienta de terminal. En este caso, una herramienta o una posible herramienta que podríamos utilizar es una herramienta llamada PuTTY, que es muy conocida y es muy utilizada para lo que son conexiones remotas a los sistemas. Esta es la herramienta, señores, que vamos a utilizar para conectarnos a ese sistema a través de una interfaz serial, esta que está aquí. ¿Listo? Entonces, esta opción me permite definir el tipo de conexión que voy a establecer. Esta sería una conexión por red, por ejemplo, a través del protocolo SSH, Telnet y otras opciones de conexión. Tenemos esta serial, que es la que nos interesa en este momento. Para la conexión serial hay que definir unos parámetros de conexión propios de ese dispositivo. Miren que aparece que el puerto de la línea serial es la COM1, esa no es la que me sirve, yo tengo es la COM3. Pero hay que mirar otros parámetros como velocidad, bit de paridad, bit de datos, exactamente. Entonces aquí en esta sección de acá abajo aparecen los parámetros de la conexión serial que vamos a establecer. Entonces, speed 9600 baudios, bit de datos 8, bit de parada 1, bit de paridad ninguno y control de flujo son soft. Yo puedo desactivar aquí, escoger otros mecanismos para el control del flujo, pero en este parámetro en particular no importa exactamente lo que se escoja aquí, por lo general se coloca en no. Estos parámetros de dónde salen, no el del COM, porque esto sí es variable según el sistema operativo, pero estos de acá abajo vienen definidos en el manual del equipo. Estos son los que manejan por defecto casi todas las máquinas, igual que estas.
Hay unos switches que trabajan con unos baudios de 115.000, por ejemplo, 115.200 como baudios, y entonces toca cambiarlo aquí. También lo puedo cambiar acá de este lado, pero estos valores pues sí deben ser los correctos para que la comunicación se dé de la manera correcta. Puedo cambiar aquí COM3 directamente o lo puedo cambiar allá donde estaba al inicio, no importa. Si me voy aquí a sesión y escojo serial, miren, ya dice COM3. Esto es la velocidad, así que estos son los dos parámetros que por lo general son variables según el sistema. Vamos a decirle Open y vamos a ver cómo se abre la interfaz de consola. Esta es la interfaz de consola. Vamos a darle Enter. Y ya se conectó con el equipo. Ese texto que está ahí es un texto que me está mandando el router en este caso. Y me está haciendo una pregunta. ¿Desea iniciar los cuadros de diálogo de configuración? Le voy a decir no. Ya está cargando. Ya está arrancando el sistema, va a cargar. Me está mostrando una información del estado de las conexiones, etc. Y listo. Ya ahí estoy viendo el prompt en modo usuario convencional. Ahí está. Entonces aquí ya lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es comenzar a escribir los comandos. Enable, configure terminal, interrogación para la ayuda, y ahí me salen las ayudas de los comandos. Entonces ya aquí lo que toca es configurar los parámetros. Control C para cancelar. Básicamente lo mismo que vamos a hacer en el sistema de Cisco Packet Tracer. ¿Sí? Entonces, nada más es escribir los comandos. Los mismos comandos que vamos a escribir aquí se escriben allá sin ningún problema. ¿Listo? Disable. Y nos volvemos al modo anterior. Entonces vamos a realizar nuestra práctica usando Cisco Packet Tracer, pero nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que configurarlo físicamente. No hay ninguna diferencia. Lo único es el establecimiento de la conexión inicial. Y después ya se pueden administrar, ya tú le defines unos parámetros de conexión a través de la red para no tener que ir físicamente hasta el equipo a configurarlo si es necesario. ¿Bien? Algunos equipos actuales incluyen un puerto especial de RJ45, un puerto especial de red para conectarlo directamente como un puerto de gestión y con una dirección IP de gestión, no de red, porque esa IP no se va a conectar. Pues tú puedes establecer, para no tener que usar un puerto de consola, sino que estableces una conexión a través de ese puerto de gestión con una conexión de red convencional. ¿Oyeron? Entonces digamos que esas son las formas de trabajar. Vamos a pasarnos ahora a Cisco Packet Tracer para realizar nuestro ejercicio. La ventaja de Cisco Packet Tracer es que puedo simular todo sin tener los equipos físicos, porque estos equipos obviamente no son costosos, no son baratos y digamos que no se pueden comprar de a muchos. En cambio, con el Cisco Packet Tracer podemos simular todos los equipos que queramos. Entonces vamos a pasarnos a Cisco, a Packet Tracer para la práctica del ejercicio. Entonces aquí tenemos la herramienta Cisco Packet Tracer, señores. Esta herramienta nos permite simular. Aquí tenemos la herramienta Cisco Packet Tracer. Esta herramienta nos permite simular una red basada en equipos de tecnología Cisco. Es probable que ya lo hayan usado anteriormente con la asignatura Fundamentos de Redes, pero por si acaso vamos a hacer un repaso rápido del manejo de esta herramienta. Esta área que está acá es el lienzo de trabajo, digamos que es el espacio que voy a tener para dibujar mi red. Puedo observar la red en la conexión de manera lógica o de manera física, en donde se van a ubicar, vamos a encontrar aquí una serie de disposiciones para los equipos de cómputo, ¿sí? Pero obviamente, pues como no tenemos nada, no vamos a observar en este caso nada. Ahora que coloquemos los equipos, veremos, digamos que cómo se visualiza esta parte. En la parte inferior vamos a encontrar las diferentes categorías de dispositivos que podemos llegar a encontrar. Las categorías principales que aparecen en este sistema. Entonces, si yo voy cambiando aquí, me voy cambiando a las diferentes categorías y vamos a observar
que en la parte inferior de esta misma ventanita, de este mismo diálogo de aquí, aparecen o van cambiando los tipos de equipos. Y de este lado aparecen ya los equipos específicos con los que vamos a trabajar. Entonces, si escogemos, por ejemplo, los Network Device, aquí aparecen diferentes Network Device, routers, switches, hubs y otros equipos adicionales. Entonces, aquí está escogido actualmente routers, pues en el sistema me está mostrando específicamente de este lado routers. Si nos vamos a switches, pues aquí están los switches y así sucesivamente. ¿Ya? Los diferentes equipos que podemos llegar a utilizar. Entonces, vamos a trabajar con una conexión de red que nos va a permitir establecer dos routers, un conjunto de switches enlazando hacia diferentes redes, básicamente tres redes, dos redes en un extremo y una red en el otro, y vamos a configurar dichos equipos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señores, es seleccionar los routers con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a escoger el router 1941, que es el modelo que estábamos viendo ahorita, y simplemente pues dibujamos aquí. Y hacemos lo mismo con los dos routers. ¿Listo? Luego pues vamos a colocar los switches. Entonces nos vamos a los switches, ¿sí? Y escogemos por ejemplo el 2960. Arrastrándolo o haciendo clic y dibujándolo aquí. Entonces vamos a dibujar tres switches, dos en un extremo y uno en el otro. Y después, pues vendrían los PCs, ¿no? Los computadores que vamos a conectar a los switches. Entonces, esos ya son end device o dispositivos finales, como vimos en las primeras clases. Y escogemos los PCs. Vamos a escoger dos por switch. Y lo que tenemos que hacer ahora, señores, es conectarlos. ¿Listo? Conectar los dos equipos implicará, pues, utilizar cables. Los cables, ¿dónde están? Acá. ¿Listo? Aquí hay diferentes tipos de cables. Miren, que hay un cable de consola para simular una conexión de consola también. Aquí tenemos un cable en cobre normal, un cable cruzado, fibra óptica, etc. Estos son unos cables especiales llamados cables DCE-DTE que se utilizaban antes en comunicaciones seriales. Vamos a utilizarlos para que vean cómo es el proceso de configuración de ese tipo de cableados e incluso cómo sería el agregarle las tarjetas WAN a los equipos de red. Entonces, vamos a conectar primero los PCs. Cogemos el cableado, entonces hacemos clic sobre el computador y eso me saca la lista de posibles interfaces a escoger. Obviamente la interfaz que tengo aquí es una interfaz Fast Ethernet, entonces esa es la que tengo porque es un cable de red normal. Y voy a escoger una interfaz Fast Ethernet del equipo. La Fast Ethernet 01, por ejemplo. Aquí lo mismo. Y escojo la Fast Ethernet 02. Vean que a medida que yo voy escogiendo las interfaces, ya él las va desactivando y no me las pone disponibles. Hacemos lo mismo con este señor. Fast Ethernet 01. Fast Ethernet y vamos a escoger la Fast Ethernet 02. Yo debo tener muy claro en qué interfaz los estoy conectando por si necesito configurar esa interfaz. En el router es sumamente necesario conectarlo en las interfaces correctas. Ahora mismo en los switches no, porque no vamos a configurar estos equipos como tal. Vamos a conectar los PCs del otro lado. Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet contra Fast Ethernet 02. ¿Es necesario en ese orden? No, no es necesario. O sea, tú lo puedes conectar en el puerto que tú quieras. Y ahora vamos a conectar los routers a los puertos de tipo Gigabit Ethernet, que son los de alta velocidad.
Entonces vamos a coger el cable aquí y en el primer equipo, en la parte inferior, aparecen los puertos Gigabit Ethernet 01 y Gigabit Ethernet 02. Hacemos clic en Gigabit Ethernet 01 y acá escogemos el primer puerto Gigabit Ethernet del equipo, el 00, porque es el que vamos a configurar hacia esa red. Noten que acá los interfaces aparecen en verde porque están encendidas. Acá las interfaces aparecen en rojo porque el router por defecto tiene todas sus interfaces apagadas. Vamos a conectar ahora el otro equipo. Aquí está la interfaz Gigabit Ethernet 02. Y lo voy a conectar hacia la interfaz Gigabit Ethernet 01. Listo. Que es la otra que me queda del router. Aquí yo podía escoger la 1 o la 2, no importaba, pues quise escoger la 2 para escoger otra diferente. Y ahora hacemos lo mismo hacia acá. Gigabit Ethernet 00 y acá Gigabit Ethernet 01. Muy bien, ¿qué nos queda ahora? Conectar los routers. El problema es que no tenemos un puerto que nos va para conectar esos equipos, que es el puerto que queremos utilizar. Sí hay unos puertos ahora mismo que son los Gigabit Ethernet 01, pero yo los voy a conectar a través de un puerto distinto para que veamos ese proceso. Entonces toca adquirir o utilizar la WIC 2T en este caso, que es la tarjeta WAN que podemos utilizar para esta conexión. Vamos a hacer clic sobre el primer router, señores, y aquí nos va a salir una ventana que nos permitirá configurar y administrar este equipo como tal. Esto, si se dan cuenta, es el mismo equipo que teníamos ahorita. Aquí está el botón de encendido y se observa este lucecita verde, lo que indica que el equipo está encendido. Estas son las bahías para colocar las tarjetas WIC y acá están las diferentes tarjetas WIC que podemos utilizar, ¿sí? Las que tenemos que trabajar para nuestro sistema son las WIC 2T. Estas que están aquí para la comunicación serial, que permite conectar estos puertos de seriales para las comunicaciones. Son dos puertos diferentes, no son RJ45, son interfaz Smart Serial y los voy a conectar a uno de estos dos bahías que tengo disponibles acá. Voy a hacer un zoom aquí para que veamos bien las bahías y esta es la WIC 1 y esta de acá es la HW WIC 2, ¿sí? Entonces, perdón, la 0, disculpen. Entonces, si la conecto aquí tendrán unos nombres, si la conecto acá tendrán otros nombres distintos. Voy a colocarle la interfaz WIC 0. ¿Oyeron? Entonces, simplemente voy a arrastrar hasta acá y voy a darme cuenta de algo ahora. El sistema me dice, no se puede agregar un módulo cuando está encendido. Entonces, ok, listo. Se me olvidó apagar el equipo. ¿Ven? Ahora sí. Listo, ya se colocó la interfaz. Aquí tenemos una tapa incluso si queremos tapar la otra interfaz, la otra WIC. Listo, ya quedó tapada para que no se le metan los ratones. Encendemos el equipo y hacemos lo mismo con el otro router. Apagamos, cogemos la WIC 2T y la ubicamos en el puerto serial 0. Vamos a poner la tapita también a este para que no se le metan los ratones. Y listo, prendemos el equipo. ¿Qué hicimos? Acabamos de colocarle unas tarjetas adicionales al equipo. Esa es la ventaja de estos equipos modulares. Tú le puedes agregar más tarjetas. ¿Qué tipo de tarjetas? Pues la que soporte el equipo. Y ahora ya podemos utilizar un cable serial para conectar estas dos máquinas a través de una interfaz WAN y simular, por ejemplo, una conexión hacia internet, como si un equipo estuviera en una red de una empresa y el otro equipo fuera en la red de otra empresa. Y aquí tenemos, en este caso, para esas conexiones seriales, debemos utilizar este equipo, este cable que está aquí, que es el cable DCE. ¿Por qué? Porque ese cable permite definir un reloj de comunicaciones que es algo obligatorio en este tipo de conexiones, de puertos seriales. Entonces, cogemos este cable y hay que tener mucho cuidado en el orden en que lo conectemos. ¿Por qué? Porque si lo conectamos, ya esto es en la simulación como tal. Si lo conectamos de aquí, en el puerto serial 000, hasta acá,
en el puerto serial 000, el otro puerto serial de este lado, como lo colocamos en ese orden, el reloj se tendrá que definir en este switch, en este router de acá. ¿Cómo así el reloj? Estas conexiones no tienen una frecuencia de trabajo definida y se deberá definir cuando se haga el proceso de configuración. Si me ubico sobre el cable aquí en el sistema, pues voy a darme cuenta que aquí esta conexión serial tiene este relojito aquí dibujado. En la vida real, el cable DCE se identifica porque tiene en el otro extremo, en el extremo del cable que iría aquí al equipo de interconexión, en este caso al modem, por ejemplo, o al otro router, pues no tiene o se identifica porque tiene los conectores tipo hembra, ¿sí? Y el otro conector o el otro extremo del cable es un conector tipo macho. ¿Oyeron? Voy a mostrarles cómo sería ese cable en la vida real. Esperen un momento. Este sería el cable DCE, ¿sí? Este es el cable del equipo que controla la frecuencia de comunicación en este caso. Este extremo que está aquí es el conector Smart Serial, el que iría al router, ¿sí? Y este extremo iría hacia el equipo que controle la comunicación, pero en este caso, como vamos a conectar de router a router, este extremo se conectaría a otro cable, que es el cable DTE. ¿Listo? En este caso, el cable DTE es el contrario, ¿sí? Este que tenemos aquí, que es un conector tipo macho, ¿sí? Y este que es el conector serial que iría al otro router. Este es el cable normal que se utilizaba en los routers, porque este extremo iba a un modem, a un equipo de modulación que era el que manejaba la frecuencia. Pero como ya no lo tenemos esos equipos, pues tenemos que trabajarlo de router a router y para eso se utiliza este conector DTE en un equipo y este conector DCE en el otro equipo. El que tenga este cable, el DCE, es el que deberá manejar la frecuencia del reloj. Cuando hicimos la conexión de router a router en el Packet Tracer, en el primer router que conectamos, dijimos que ese iba a ser, apenas hicimos eso, dijimos que ese iba a manejar este cable, ¿right? Y el otro extremo iba a manejar este cable. Así que el primer equipo, como es el que va asociado a este cable, pues va a ser el que va a manejar la frecuencia. Ahora que hagamos el proceso de configuración. Entonces volvemos al Packet Tracer. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? Configurar los equipos. Vamos a configurar los routers, ¿cierto? Ambos lados, para asegurar la conectividad. Y luego configuramos los PCs y verificamos esa conectividad. ¿Oyeron? Entonces, vamos a configurar el primer router. Aquí nos vamos a ir a la Command Line Interface. Nos vamos a la CLI, a la Command Line Interface, y miren que estamos observando el mismo mensaje que vimos en el router inicial, ¿verdad? Entonces vamos a decirle aquí que si queremos un cuadro de ayuda, le decimos no. Listo. Presione Enter para iniciar. Listo, ahí está Enter. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, yo puedo escribir con el signo de interrogación activar la ayuda y me salen los posibles comandos a los que tengo acceso desde este modo. ¿Listo? Me interesa el modo Enable. Observen que con E hay dos comandos, Enable y Exit. Si yo escribo E, por ejemplo, y le doy Enter, él me dice comando ambiguo, porque tengo dos con E. Es más, si presiono la E y el signo de interrogación, el sistema me muestra que existe Enable e Index. Entonces, si yo escribo EN, solo existe Enable. Así que es probable que ahí no haya error. Y listo. Ahora sí ejecutó el comando. Tengo esas dos opciones. Puedo escribir Enable específicamente completo o solamente las suficientes cantidades de letras para activar el comando. Yo siempre voy a usar el comando completo, ¿oyeron? Para que se lo vayan memorizando siempre y aprendiendo. Ya después con el tiempo, allá las últimas, pues sí comenzaremos a utilizar abreviaciones, pero por lo pronto siempre voy a usar el comando completo.
Entonces, estando ya en el modo privilegiado, deberé comenzar a ejecutar los comandos de configuración. Y para eso, lo primero es ejecutar el comando configure terminal para entrar al modo de configuración. Listo, ya el prompt dice config, así que estamos en el modo de configuración. Y lo primero que vamos a hacer es definir las direcciones IP para las interfaces. Vamos a definir la dirección IP o la red 192.168.0.0 para la interfaz hacia la red 1 de nuestra conexión, de nuestro switch, el switch que está en la parte superior, y la dirección 192.168.1.0 para la red que está conectada al switch que está en la parte inferior de este router. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las interfaces del router que están conectadas hacia cada una de estas redes. Entonces le decimos el comando interface y deberé decirle el nombre de la interfaz a la que me quiero conectar o la que quiero configurar, perdón. Y es la Gigabit Ethernet 0/0, la que está hacia la red superior, hacia la red, el switch que está arriba. Y ya estamos en config if, configuración de interfaz. Entonces, en este caso ya le puedo asignar los parámetros de configuración a esta interfaz. Y el parámetro que voy a configurar es el parámetro IP espacio address para asignar una dirección IP. Y le pondré la dirección 192.168.0.1, que es la que va a estar asociada a la puerta de enlace de esa red, porque él es la puerta de enlace. Y después deberé definir la máscara de subred. ¿Listo? Ya después de esto le doy Enter y listo. Ya le fue asignada la dirección IP a esa interfaz del router. Ahora, por defecto estas interfaces están siempre apagadas. Debo encenderlas. No hay un comando para encender. Existe el comando shutdown que apaga una interfaz. Ahora, ¿cómo hago para encenderla? Sencillo, decirle que no se apague. Los comandos tienen una negación que hace lo contrario. Si, por ejemplo, si IP address asigna la dirección IP, no IP address la quita. Entonces, si yo le digo shutdown para apagar la interfaz, no shutdown la enciende. Entonces, si por alguna razón me equivoqué de un comando y le digo, ¿cómo lo deshago? Pues vuelvo y repito hacia arriba y le agrego le antepongo la palabra no, por ejemplo. O lo escribo completo. ¿Listo? Entonces, ya las interfaces pasaron a estado up. ¿Listo? Como la otra interfaz del otro lado está encendida, pues ya la interfaz quedó encendida como tal. Vamos a pasar ahora a la otra interfaz. Una forma de hacerlo es salirme de aquí, exit, e ingresar a la otra interfaz. Interface, gigabit, y miren lo que voy a hacer. Voy a presionar la tabuladora. Ella me completó automáticamente lo que es el nombre máximo, porque ya tengo las suficientes letras para que él entienda que yo quiero hablar de la interfaz Gigabit Ethernet. Pero no le he dicho cuál. Ya puse la 00. Esta es la 0/1. Esos son nombres que yo debo tener claros, ¿oyeron? Los equipos de este tipo tienen ese tipo de nomenclatura con dos números en caso de que se haga algo llamado apilamiento. Pero eso se los explico más adelante. Entonces, miren que arriba no pusimos espacio y acá sí lo pusimos. O sea, que el espacio afecta o no, no importa en este caso. Ya escogimos la segunda interfaz. En este caso, esta interfaz va a tener la IP address 192.168.1.1, que es una red distinta a la de la primera interfaz, con la misma máscara. Ya ustedes
deben tener claro, y eso sí, de todas formas más adelante vamos a hacer un pequeño repaso, pero ya ustedes tienen que tener claro cuál es la máscara y qué direcciones IP se asocian a qué rangos, porque digamos que ya eso es segmentación de redes y digamos que eso ya debieron haberlo visto en fundamentos. O sea que ustedes tienen que saber aquí, por ejemplo, que esta red de aquí son todos los equipos 192.168.0 y esta son todos los equipos que se identifiquen por 192.168.1, lo que implica que son dos redes distintas y eso se extrae a través de la máscara. Entonces le decimos también no shutdown y se enciende la otra interfaz. ¿Listo? Me queda pendiente configurar una interfaz más, que es la que va hacia el router, que es la interfaz serial 000. En este caso son 3 dígitos porque así se identifica. ¿Oyeron? Entonces yo le digo aquí ahora, miren, no me voy a salir, no le voy a decir exit, sino que directamente me voy a cambiar. Interface serial. El problema es que estando aquí me queda difícil que me autocomplete porque estoy en un modo que no es el correcto para el autocompletado. Pero lo puedo seguir escribiendo. Serial 0/0/0. ¿Ya ven? Entonces, en ese caso ya escogimos la interfaz. Vamos a asignarle una dirección IP a dicha interfaz. Address. Y para esta red vamos a usar la dirección 10.0.0.1 para hacer una red diferente. Y la máscara va a ser una máscara de 30 bits para solo permitir dos direcciones IP. 255, 255, 255, 252. Esa máscara solo permitirá dos IPs, la .1 y la .2. No, ya no se podrán poner más direcciones IP en esa red. De todas formas, no necesitamos más. Solo necesitamos esas dos porque son dos equipos los que se pueden conectar a ese cable. Entonces aquí le decimos no shutdown. Pero miren que la interfaz sigue estando en modo down. ¿Por qué? Porque del otro lado, en el otro router, la interfaz sigue apagada. ¿Listo? Ahora, como este, ya les había dicho, es el cable que va, o el equipo que va a manejar la frecuencia de comunicaciones a través de este cable, y esto es una particularidad de este cable, ¿sí? Deberé definir el comando clock rate para definir la frecuencia de comunicaciones. Vamos a ponerle 9600 y esa va a ser la frecuencia que se va a utilizar. ¿Saben? Entonces, digamos que ya con esto definimos que se iban a conectar a 9600 Hz. En el otro extremo no habrá que definir reloj. Solamente se define en el que tenga el cable DCE. ¿Oyeron? Muy bien, entonces ya con eso definimos las direcciones IPs de esas interfaces. Puedo salirme aquí, exit, salgo del modo configuración y debo guardar esta configuración. Entonces yo escribo copy running-config espacio startup-config. ¿Sí? Cópiame lo que esté en la configuración que está corriendo en la configuración de inicio del sistema para que cuando la computadora vuelva a encender o el router vuelva a encender, perdón, pues cargue esa configuración que acabo de hacer ahora, porque si no, esa configuración está en la memoria RAM y si se llega a apagar el equipo, pues se pierde esa configuración. Ahora, estos equipos están definidos para que nunca se apaguen, pero se puede ir la luz, por ejemplo, o se generó un bloqueo, un error de algún tipo y toca reiniciarlo, así que toca guardar las configuraciones. Me está preguntando si le quiero poner un nombre, no, déjalo ahí en startup config y listo. Ya fue guardada la configuración del equipo. Si se llega a apagar y a reiniciar, pues ahí quedó la configuración. Siempre es bueno incluso sacar un backup de todo esto. Yo le puedo dar el comando show running config
el contenido de esa configuración. Ahí están los parámetros definidos. Ahí están las direcciones IP asignadas a las diferentes interfaces. Vamos a colocarle un nombre a este equipo. Como el nombre es un proceso de configuración, pues deberé escribir configure terminal. Ya estoy en modo de configuración otra vez. Y deberé definirle el nombre. Hostname es el comando para asignarle el nombre y le voy a poner R1 o router 1. Listo. Deberé volver a guardar. Voy a salirme de nuevo. Y esta vez le voy a decir write. Son dos opciones para guardado. La gente prefiere write porque es el más cortico. Pero el copy te permite guardar de un lado a otro y tú puedes escoger en qué lado quieres guardar específicamente. Esto es exclusivo. Running config hacia startup config siempre. Tú puedes pasar de running config, por ejemplo, a flash, a USB, a algún dispositivo USB y con eso volcas la configuración que está corriendo en una USB y te la llevas para que la tengas de backup, por ejemplo. O a un servidor TFTP, un Trivial FTP y guardas la configuración en un servidor. Vamos ahora, señores, a configurar el otro router. Pero aclaro que todavía no hemos terminado con este. Pero vamos a configurar el direccionamiento para que noten algo muy particular. Vean que las interfaces están en verde estas, porque ya están conectados. Los puertos de los switches por defecto están encendidos, pero estas están en rojo, porque este router está encendido, pero este no. Entonces vamos ahora para este router de acá a configurarlo también. Listo. Nos pasamos a la Command Line Interface y hacemos lo mismo que en el otro router. Decimos no. Entramos en modo Enable. Entramos a modo de configuración de terminal. Y procedemos a seleccionar las interfaces de red. O bueno, vamos a ponerle primero el nombre. Hostname R2. Esto ya le asigné el nombre, ¿verdad? Ahora voy a configurar la interfaz. Entonces escojo Interface. Y las interfaces son la Gigabit Ethernet 0/0 para la conexión hacia el switch. Y en este caso, en esta red, le vamos a asignar la dirección IP address 172.16.0.1 con la máscara 255.255.255.0. ¿Tiene que ser siempre la .1? No. Cualquier dirección IP válida se le puede asignar a la puerta de enlace. No tiene que ser ni la primera ni la última. Solo que se usan esas como costumbre por facilidad, para recordarla más fácilmente. Pero una buena política de seguridad podría ser no usar ni la .1 ni la última, sino usar una intermedia, una 25, por ejemplo. Porque normalmente cuando uno no sabe cuál es la puerta de enlace, prueba con la .1 o si no prueba con la última, por lo general es la 254. Pero entonces si no, ya le tocaría probar con todas las intermedias. Eso cuando no tienes una dirección IP ni una puerta de enlace asignada, ¿no? Muy bien, entonces le decimos no shut down para que la interfaz encienda. Y listo. Paso a estado A, lo que indica que el switch, pues obviamente tiene su interfaz encendida y ya está habilitada. Y ahora nos vamos para la otra interfaz que toca configurar, que es la serial, ya que este nada más tiene dos interfaces definidas. Interface serial 0/0/0, que fue la misma que configuramos de este lado. Y le definimos la IP que le vamos a asignar. IP address 10.0.0.2, que es la que está en la misma red que la interfaz del otro lado. 255.255.252.
Ya esto de las IPs y esto ya pues digamos que es saber que todas las IPs de la misma red deben estar en el mismo rango. Decimos no shutdown. Listo. Miren que ahora ya la interfaz dejó de estar en modo down y pasó a modo up. No hay que definir reloj en esta interfaz porque simplemente esa interfaz no va a manejar el reloj, sino que lo va a manejar la otra interfaz. Voy a realizar el proceso de guardado. Miren que en el otro router yo me salí exit, o puedo decirle end para salirme completo, por ejemplo, también. Pero lo voy a hacer ahora desde aquí. ¿Qué pasa? Si yo escribo, por ejemplo, el comando write, que es el más rápido, desde aquí, desde el modo de configuración de interfaz, él me dice no detecto entrada inválida. O sea, no reconozco ese comando. Si presiono W interrogación, veré que no existe un comando con W en esta interfaz, en esta opción. ¿Por qué? Es que el comando write es de otro modo, no es del modo configuración de interfaz. Pero yo puedo usar el comando do para decirle que ejecute un comando que no le pertenece a ese modo. Entonces yo le puedo decir do write y él va a ejecutar el comando sin ningún problema. Listo. Aplica cuando el comando que quiero ejecutar no es del modo en el que me encuentro en ese momento y no quiero salirme de ese modo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo también le puedo decir aquí end y el end saca automáticamente de todos los modos en el que te encuentres y te deja en modo privilegiado. Y aquí le puedo decir what. Dice arriba, ¿no? Pero son las dos, son formas de hacerlo. Entonces digamos que esas son formas de configurar esta parte. Vamos a configurar ahora los PCs. ¿Listo? Y para los PCs, señores, voy a hacer clic en el PC 0 y entrar a configurarlo. Los PCs se configuran desde dos ambientes, ya sea aquí en config y escojo la opción que voy a configurar, ¿sí? O me voy aquí a desktop, que es más práctico, y aquí están diferentes herramientas que yo puedo utilizar como si esto fuera un computador normal. Tiene su línea de comandos, tiene su navegador de internet y tiene otras herramientas adicionales, editor de texto, por ejemplo, listo. Y aquí está IP Configuration, que es la opción para configurar la dirección IP. Listo. Vamos a trabajar con dirección IP versión 4 nada más. De manera estática, le puedo poner aquí enseguida la dirección. Como este está en la primera red del router del lado izquierdo, pues la dirección debe ser 192.168.0. Punto cualquier número menos el punto 1, porque el punto 1 ya lo tiene el router. Entonces voy a ponerle el punto 2. ¿Listo? Y ahora la máscara. Debo estar colocando los parámetros correctos. A veces cuando yo me cambiaba, él ponía la máscara enseguida, pero bueno. Y aquí viene la gateway, la puerta de enlace, que es el router. Siempre va a ser el router, por lo general, la puerta de enlace. 192.168.0.1. Servicio DNS no tenemos habilitado aquí, pero si lo tuviéramos habilitado lo podríamos colocar. A futuro lo vamos a hacer, ¿oyeron? Muy bien, ya puedo cerrar aquí y ya se le asignó la dirección IP a este señor. Puedo irme aquí al Command Prompt, por ejemplo, que es la interfaz de línea de comandos simulada de Windows, y puedo probar, por ejemplo, un ping hacia 192.168.0.1, hacia el router. Y bueno, vamos a mirar. Normalmente los primeros paquetes se pierden mientras se hace la conexión. Está demorando demasiado. Nuevamente, a menos que me haya equivocado de interfase, señores, en la configuración. Pues ya Acá sí debería salió tener bien, respuesta. profesor. Vamos a verificar la conexión de esa interfaz. A mí me salió bien, profe. A mí también me dio ping. Bueno, a mí no, el switch mío tiene que estar malo. Vamos a ver aquí.
Ah, que no la asignó, miren. Por algún error no la asignó. Algo está pasando aquí. Porque aquí él debió haber calculado la máscara. Una forma de hacer es, voy a ejecutar el comando ipconfig y no está tomando. Ah, pero la está poniendo en la conexión Bluetooth, parece aquí, según esto. ¿Sí? Voy a verificar. No, perdón, si link local IP address. Facitenet no tiene ninguna conexión. Voy a ver si es que estoy configurando la interfaz que no es. No, si es Facitenet. Vamos a verificar que no lo haya conectado al cable que no es. Vamos a verificar. Yo voy a verificar acá bien, porque pues parece que es un problema de Packet Tracer ya. Bueno, aquí estoy configurando el otro equipo, señores, y acá sí me está funcionando al parecer. Le puse la .3 para ponerle la otra IP al otro computador, pues. Vámonos al command prompt y vamos a ponerle aquí ipconfig para verificar que sí se asignó la IP. Y ahora sí, aquí sí está asignada. Ese equipo hay que quitarlo y poner otro, parece. Como que, no sé, algo tiene raro, pero ya es un problema del Packet Tracer como tal, ¿sí? Digamos que ese computador salió malo, la tarjeta de red salió mal y toca cambiarla. Entonces yo puedo hacer un ping aquí a la 192.168.0.1 y listo, ahí obtenemos respuesta de esa máquina, lo que implica que la red está bien hacia esa computadora. Y hacemos lo mismo con los demás computadores. Les colocamos una dirección IP del rango correcto para cada uno de ellos. Nos vamos al PC2 y este PC tiene que estar en otra red distinta. Entonces, en este caso sería la red 192.168.1.2. Ah, y ahí cogió la máscara. Y ahora 192.168.1.1. Recuerden que este PC2 está en otra red distinta. PC0 y PC1 están en la red del switch superior. Y estos están en la red del switch inferior, que es completamente distinto. Cerramos. Pues ya sabemos que la configuración se cogió, entonces no vamos a hacer pruebas, simplemente vamos a asignarle las direcciones IP. A este equipo le ponemos la 192.168.1.3 y puerta de enlace 192.168.1.1. Y nos pasamos ahora a la otra red, que es la 172, la que está del otro lado. Y aquí ponemos 172.16.0.2, porque la .1 es el router. Pero aquí miren que como esto es una red 172, él me pone una máscara tipo B. Y yo la debo cambiar a tipo C. Simplemente en ese primer cero que aparece ahí, lo cambio a 255. Para indicar una máscara tipo C. 172.16.0.1 es nuestra puerta de enlace. Y al otro equipo le vamos a poner la .3. 172.16.0.3. Lo mismo, ojo con la máscara, hay que corregirla. Y la IP de la puerta de enlace, que es el router. Es la misma salida para todos los equipos de esa red. Ahora, estando aquí, vamos a probar las conexiones. Voy a hacerle un ping al router primero. Ping 172.16.0.1. Listo, sí tengo conexión. Ping 172.16.0.2, que es la otra computadora que está en esta misma red. Y tengo conexión.
Ahora voy a hacerle ping a un equipo del otro lado. Vamos a hacerle un ping al 192.168.0.3. Recuerden que el punto 2, bueno, a mí me está molestando. Ustedes si lo tienen, pues pueden probar el punto 2, no importa. Y me dice destino inalcanzable. Si pruebo con la punto 1 también aquí, 1.3, lo mismo, destino inalcanzable. Eso se debe a que no he configurado un enrutamiento. Los sistemas routers como tal no saben cómo llegar de un lado al otro. Este router es el que va a enrutar, es la puerta de enlace de esta red. Ellos simplemente, señores, conocen las redes que tienen conectadas. Este router no tiene conectada la 172, así que no sabe dónde está. Él no tiene por qué saber que está de este lado del router. Lo mismo que este router no tiene por qué saber que de este lado está la 192, 168.0 y 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirles cómo llegar. Entonces, vamos a configurar enrutamiento estático en cada uno de estos routers. Simplemente para decirle cómo tiene que llegar a la otra red. Entonces, vamos a entrar aquí a este router 1, a router 0, perdón, y vamos a configurarlo. Le decimos enable para habilitar el modo privilegiado. Configure terminal para que quede el modo de configuración. Y ahora, para el enrutamiento estático, se usa el comando iproute. ¿Sí? Y le debo definir cuál es la red de destino a donde quiero ir, la que no conozco. Este router conoce la 192, las dos 192 y conoce la red 10, así que esas no me tengo que preocupar por ellas, sino que la que no conoce es la 172. Pero ojo, la red, no el equipo, así que deberé poner la 172.16.0.0. Pongo la máscara para la red, que es una máscara tipo 24 bits, una máscara tipo C, y ahora le digo cómo puedo llegar hasta allá. Tengo dos formas de decirlo. Decirle, sal por esta puerta, o sea, sal por esta interfaz, que la que él tiene conectada hacia esa red es la serial 0/0/0. O le digo la dirección IP del otro equipo, o sea, le digo a dónde tiene que ir. No por dónde salir, sino a dónde tiene que ir. ¿Ya? Es como si yo les dijera, si quieren ir si quieren hablar, solucionar su problema de matrículas, salgan por esta puerta y vayan a la facultad. La facultad sería la red de destino. ¿Listo? O les digo, bueno, vayan a la facultad, que es la puerta aquella que está de aquel lado. ¿Sí? La que dice Facultad de Ingeniería. Por ejemplo. Listo. Entonces le damos Enter aquí. Y él me está diciendo que este tipo de conexiones puede no ser punto a punto, que es más recomendable colocar la dirección IP. Obviamente esta sí es una conexión punto a punto, ¿verdad? De todas formas nos recomienda que para tener un menos impacto en el rendimiento pongamos la dirección IP. Entonces voy a anular el comando anterior y a cambiarlo. ¿Cómo? Lo escribo de nuevo y le coloco la palabra no. Ya anulé el comando. Y ahora voy a volverlo a escribir. Flecha hacia arriba, recuerdo los comandos. Y voy a poner la dirección 10.0.0.2, la del otro equipo. ¿Sí? La red que yo conozco, porque él usa la red 10 para interconectar los dos routers. Listo, ahora sí. Ya este equipo no tiene más redes que desconozca. ¿Ven? Entonces voy a decirle do write para guardar. Y ahora voy a decirle aquí exit. Y señores, voy a mirar aquí un comando que es el show IP route para mirar la tabla de enrutamiento.
Y ahí observo que tengo esta ruta de forma estática. Para ir a la 172.16.00, ves por este equipo, por el 10.002, que él te ayudará a llegar. ¿Listo? Ahora debo hacer lo mismo del otro lado, señores. Paso al otro router. Muy bien, ya estamos en el router 2 y hacemos el mismo proceso, pero ahora con las redes que este router no conoce, que son dos. Las dos redes 192. Entonces yo le digo aquí, enable, para entrar al modo enable, configure terminal. Miren, le voy a poner solo la T y listo, ya entramos porque solamente existe terminal en ese configure. Y aquí otra vez, IP route y la dirección IP de destino, 192.168.0.0, 255.255.255.0. Y la IP del otro equipo, que es el router 10.0.0.1. ¿Listo? Ya le asignamos ese enrutamiento, pero falta el otro. Y como es la misma ruta, pues, pero cambiando la IP de destino, que ahora la IP de destino es la 10. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer para escribir una sola ruta. ¿Sí? Una sola para que cubra todo. Y con una sola línea y no con 2, 3, 4, en este caso 2, pues hacer algo llamado sumarización de IPs. Muy bien, ya con esto, vamos a decirle end y ahora write. Ya si le digo show IP route, pues podré visualizar que hay dos rutas estáticas que él tiene definidas. Estas son las que están directamente conectadas y las IPs locales que él tiene, ¿sí? O sea, las redes que él conoce, y estas son las que él desconoce. La S indica que la ruta es estática. Esos parámetros están definidos acá arriba. S estática. ¿Listo? Muy bien, ya con eso deberíamos poder conectar las máquinas. Vamos a probar con los PCs. A ver. Vamos a probar con cualquier PC. Yo estoy en el PC 1, que está en la red 192.168.0.1. Voy a hacerle ping a la 172. Ping 172.16.0.2. El primer equipo de esa red. Vamos a ver. Probable que uno de los primeros paquetes se pierdan, como siempre, y listo. Ya tenemos respuesta. O sea que ahora sí estamos enrutando hacia esa red. ¿Sí? Entonces, este equipo no conocía esa red. Vamos a pasarnos ahora a un equipo de la 172. Estoy en el equipo 4, que está con la IP 172.16.0.2. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ping a la 192.168.0.3, que es el equipo donde estaba antes. Miren que respondió enseguida, ¿no? Vamos a probar ahora con la otra red enseguida, la .1.3, que es otro equipo que está en la otra red. Miren que aquí sí se está demorando en el primer paquete. ¿Por qué creen que en la primera no se demoró y en esta sí? ¿Qué creen que pasó ahí? Porque ya habíamos hecho un ping anterior a esa máquina, entonces ya la reconoció. Exactamente, ya desde la otro equipo ya habíamos hecho un ping hacia esa ruta, o sea que ya el router la había identificado bien y ya podíamos enrutar rápidamente. Esta, pues él tuvo que comenzar a calcular nuevamente la ruta que ya la tenía, y por eso se demoró un poco más. Entonces, listo, señores, eso era el proceso de configuración básica de estos equipos de red para las IPs, para los enrutamientos. Y sobre el uso de Cisco Packet Tracer. Más adelante comenzaremos a hacer ejercicios ya un poco más complejos, pero necesito que practiquen esto, por favor.
para que se vayan acostumbrando al manejo de esta interfaz. Con esto pues terminamos la clase del día de hoy y ya nos veríamos el próximo sábado, señores.